Hola, Roomers. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde narramos las historias de miedo más impactantes y reales que nos han enviado. Aquí les dejo 3 historias de miedo en hospitales en México. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras escalofriantes historias. Si tienes alguna historia de miedo real que quieras compartir, déjala en los comentarios. Ahora, prepárate para el miedo. Historia 1. Sueños de una sombra. A mi hijo le dio una enfermedad muy extraña que poco a poco lo fue debilitando durante todo un maldito año. Soy madre soltera y trabajaba durante el día, y por la noche me quedaba con él en el Hospital Siglo XXI. Odio ese hospital. Lo conozco demasiado bien, ya que pasé un año allá adentro y viví muchas cosas. Debido a esa enfermedad, todos teníamos que ayudarle en todo. Literalmente en todo. Eran noches largas y pesadas, pero soy su madre y lo haría 1.000.000 de veces más. Los cuartos de ese hospital son compartidos. Vamos, es un hospital público. Había 4 camas, una enfrente de la de mi hijo, una al lado y otras más a su izquierda. Nos dormíamos en una silla súper incómoda, y a veces ni silla había. Una madrugada me encontraba dormida en esa silla al lado de mi hijo cuando, de repente, soñé con una especie de sombra que se reflejaba en el piso. Podía escuchar que esa sombra hablaba con los pacientes, pero no se veía enfrente de ellos. Solo se escuchaba y reflejaba esa sombra. Me desperté pensando que los familiares contiguos estaban hablando y, de por sí, ya es difícil dormir en una pinche silla. Pero me di cuenta de que el paciente que hablaba tenía los ojos cerrados. Decía que no era su tiempo, que no podía irse, que tenía que pedirle perdón a su hija. Me llené de miedo porque me pregunté, ¿con quién hablaba ese señor? Al día siguiente, me levanté y me fui al trabajo. Cuando regresé, sorprendentemente, el señor había pasado a mejor vida. Recuerdo que el familiar de este señor empezó a llorar porque el señor ya había muerto, pero gritaba. Hace unas horas estaba bien, que estaba contento y feliz porque lo perdoné de todo lo que vivimos. Inmediatamente recordé mi sueño y lo que murmuró el señor en la noche. En ese momento me dio un miedo interno hasta los huesos. Esa noche ya no pude dormir. Pasaron unas semanas y volví a soñar con esta sombra. La conversación era muy parecida. Le decían que no era su tiempo, que por favor le dieran oportunidad de estar con sus hijos, que quería asegurarse de que ellos estuvieran bien. La señora, que era la paciente, empezaba a gritar y a llorar. Con lágrimas en los ojos decía, necesito más tiempo, por favor, necesito más tiempo. Pasaron los días y llegué con mi hijo. Le pregunté por la señora de al lado y me contestó, se murió hoy en la mañana. No podía creerlo. Ese cuarto del hospital está maldito. Pasé un año allí y vi a muchas personas irse. Pasaron 2 meses sin que nadie muriera. Parecía que todos se estaban recuperando. Llegó un joven, no sé qué tenía, pero parecía grave. Lo encerraron con una cortina. No lo dejaban ver. Una noche fui al baño, me lavé la cara porque había sido un día pesado en el trabajo. Regresé y cuando llegué al pasillo para ir al cuarto donde estaba mi hijo, cambió la temperatura del lugar. Se congeló el ambiente. Caminé hasta llegar al cuarto y lo que vi fue lo que más me sorprendió. La cama donde estaba el joven recién llegado estaba siendo iluminada por reflejos de luces. Cuando miré al joven, vi una sombra muy alta. Era muy alta, postrada, viendo al joven. El ambiente en la habitación se volvió más frío y extraño. Me dio miedo. Los demás familiares estaban dormidos y era extraño que nadie se diera cuenta. El joven murió esa mañana. No duró más tiempo. ¿Qué fue esa sombra? Me lo pregunté por mucho tiempo. ¿Era la muerte? ¿Un familiar muerto? ¿Un ángel? ¿Qué era? Hasta la fecha no lo sé. Lo único que sé es que venía por ellos en el tiempo adecuado. Esa sombra venía por ellos. Estas experiencias son difíciles de explicar.
Hay gente que no te cree si cuentas esta historia, pero tienes que vivirlo para creerlo. Historia 2. La dama del 8º piso. Trabajo como enfermera en el Hospital Civil de Morelia desde hace varios años. A lo largo de mi carrera, he escuchado numerosas historias de sucesos extraños, pero nunca imaginé vivir uno en carne propia. Esta es mi historia, una que aún me estremece al recordarla. Era una noche tranquila, o eso parecía. Me encontraba en el 8º piso, revisando los expedientes de los pacientes. El silencio del hospital solo era interrumpido por el zumbido lejano de las máquinas y el susurro del aire acondicionado. Sin embargo, de repente, el ambiente se tornó pesado y frío. Sentí un escalofrío, una sensación que no podía ignorar. Levanté la vista y, para mi sorpresa, vi una figura femenina al final del pasillo. Llevaba una bata blanca y dejaba un rastro de sangre que desaparecía a los pocos segundos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que tal vez algún paciente había salido de su habitación, pero algo en la escena no cuadraba. Decidí acercarme, lentamente, intentando mantener la calma. Pero cuando estaba a unos metros de ella, la figura simplemente se desvaneció. El terror se apoderó de mí. Recordé las historias que los vigilantes y otros compañeros habían contado sobre una mujer que se había arrojado por la ventana del 8º piso después de un doloroso trasplante de riñón fallido. No quería creerlo, pero ahí estaba la evidencia. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Decidí investigar más. Durante los siguientes días, hablé con varios colegas y pacientes, quienes compartieron sus propias experiencias y avistamientos. Todos coincidían en lo mismo. Una mujer de bata blanca que aparecía y desaparecía, dejando un rastro de sangre. Algunos incluso afirmaban escuchar susurros y lamentos en la noche. Una noche, mientras revisaba los historiales médicos en la sala de registros, encontré una nota vieja sobre una paciente que había fallecido trágicamente en el 8º piso. Su nombre era Ana, y la nota describía su desesperación y el dolor insoportable que sufrió antes de decidir poner fin a su vida. La coincidencia era aterradora. Con el tiempo, la historia se hizo conocida entre todos en el hospital, pero pocos querían hablar de ello abiertamente. La atmósfera se volvía más tensa cada vez que caía la noche, y muchos evitaban el 8º piso a toda costa. A pesar de esto, algunos curiosos, incluyéndome a mí, sentíamos la necesidad de entender más sobre lo que estaba pasando. Una noche particularmente oscura, estaba en el 8º piso. Mientras caminaba por el pasillo, sentí de nuevo esa presencia. La temperatura descendió bruscamente y mis manos temblaban. De repente, una de las puertas de las habitaciones se abrió lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a avanzar. Dentro de la habitación, todo parecía normal al principio, hasta que vi una sombra moverse. Me giré rápidamente, pero no había nada. Decidí hacer algunas preguntas, esperando captar alguna respuesta. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí? El silencio fue abrumador, pero de repente sentí un susurro en mi oído, como un aliento frío. No había nadie allí, pero la voz era clara y decía: «Ayuda, dolor, ayuda, ayuda». Sentí que esta entidad, quienquiera que fuera, estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento. Sin embargo, no sabía cómo ayudarla, ni cómo aliviar su tormento. Esa noche, salí del hospital con una sensación de inquietud. Ahora, cada vez que paso por ese piso, no puedo evitar sentir que alguien me observa. Los recuerdos de esa noche y las experiencias compartidas por mis colegas me acompañan siempre. Nunca logré encontrar una explicación lógica para lo ocurrido, y el miedo persiste. Las sombras en ese pasillo parecen no querer irse, y que algo inexplicable y aterrador sigue allí, esperando en la oscuridad.
Historia 3, La planchada y el gruñido. Historia basada por Mari Carmen Rumer, fan de Facebook. Durante 6 largos meses, mi mamá estuvo internada en el Hospital La Raza en Ciudad de México. En ese tiempo conocí a una chica cuya hermana también estaba internada y nos hicimos inseparables. Subíamos y bajábamos por los pasillos del hospital, metiéndonos en todas partes, incluso en el anfiteatro. Acompañábamos a los camilleros cuando fallecía alguien, pero nunca vimos nada extraño. Hasta una noche, esa noche que jamás olvidaremos, mi madre se quedó sola porque mi familiar no pudo llegar a tiempo. La preocupación me invadía, pero no podía hacer más que esperar. Al día siguiente, cuando mi otra hermana llegó, mi madre le contó algo sorprendente. Una enfermera muy amable la había cuidado toda la noche. Mi hermana, pensando que era la enfermera Carmelita, fue a darle las gracias. Sin embargo, Carmelita le dijo que ninguna enfermera había estado cuidando a los pacientes esa noche. Los rumores comenzaron a resonar en mi mente. Decían que había sido la planchada, una legendaria enfermera fantasma conocida por cuidar a los pacientes en sus últimos momentos. Mi piel se erizó al pensar en ello. No solo tuvimos esa experiencia extraña, un jefe de seguridad que trabajó muchos años en el hospital me contó algo aún más inquietante. En el sótano se escuchaban aullidos durante la noche. Una vez, él y su equipo vieron un animal muy grande cerca de uno de los calefactores. Decían que parecía un perro gigante, pero nadie sabía con certeza qué era. Algunos pensaban que podría ser un nahual. Otros decían que era un hombre lobo. Nosotras vivíamos prácticamente en el hospital, ayudando a los pacientes, dándoles de comer y cuidándolos cuando estaban solos. A veces, después de unos días de descanso, volvíamos y nos enterábamos de que aquellos pacientes a los que habíamos cuidado ya habían fallecido. Estas experiencias no nos daban miedo en ese momento, pero ahora, al recordarlas, se sienten llenas de misterio y un poco de terror. El Hospital La Raza está lleno de historias y experiencias que desafían la lógica. Vivir allí durante esos 6 meses me mostró que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Los rumores y leyendas del hospital eran más que simples cuentos. Eran una parte viva del lugar, algo que los pacientes y el personal sentían y vivían cada día. Nunca olvidaré la mirada aterrorizada de mi madre al describir a la enfermera que la cuidó. Tampoco olvidaré los aullidos en el sótano, ni la visión de ese enorme perro que acechaba en la oscuridad. Estas experiencias me dejaron marcada de por vida, con una sensación de que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Y es que solo las personas que estamos noche y día en el Hospital La Raza entendemos estas vivencias que nos marcarán el resto de la vida. Cada vez que paso por el Hospital La Raza, siento nervios. Recuerdo las sombras, los susurros y la certeza de que, en ese lugar, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es increíblemente delgado. Y aunque intento convencerme de que fueron solo alucinaciones, una parte de mí sabe que lo que vivimos allí fue real y aterrador. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Y, por supuesto, si tienen alguna historia paranormal que quieran compartir, déjenla en los comentarios. Hasta la próxima, y como siempre, mantengan la mente abierta y el escepticismo afilado. Y espero que descansen en paz.